y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 34 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a la presidenta de la Cámara de Minería, María Eulalia Silva, y al analista y columnista del Telégrafo, el máster Andrés Campaña, para hablar sobre este proceso que está en marcha respecto de las mesas técnicas sobre recursos naturales. Sabemos que la dirigencia de la CONAIE y el gobierno están enfrascados en estos diálogos. Ojalá se lo haga pensando en el país y no en los intereses de cualquier sector, por legítimos que sean las aspiraciones, respecto de un tema delicado como los recursos naturales, por cierto, apegados a la ley, apegados a las normas, al respeto ambiental. Quiero empezar con María Eulalia Silva. Primero, pedirles disculpas. Este foro debíamos hacer el viernes pasado. Las razones del periodismo nos obligó a realizar una entrevista que nos extendimos con el presidente de la Corte Nacional de Justicia por un tema del juicio político que está en análisis en este momento en la Asamblea Nacional. Bueno, ¿cómo ve esta marcha de las mesas técnicas sobre los recursos naturales en el país y estos diálogos que permitan arribar, por un lado, a la consecución de las aspiraciones de un sector, pero también la preservación de una explotación racional, respetable del medio ambiente en el país? Buen día, María Eulalia Silva. Buen día, Miguel. Buen día a todos los radioescuchas. La mesa de diálogo nosotros consideramos que es eso, una mesa de diálogo. El diálogo es un sistema para comunicarse de lado y lado, de doble vía. No es una instancia de imposición, no la concebimos así. No es una instancia de chantaje ni de extorsión. Efectivamente, creo que el Ecuador, los ecuatorianos y la sociedad tenemos retos comunes. Independientemente del sector al que pertenezcamos, independientemente a la ciudad donde vivamos o a las condiciones socioeconómicas, creo que hay retos en común, retos que en común tenemos que enfrentarlos. Hoy por hoy, si hay dos cosas que están azotando al Ecuador, uno es el desempleo y dos es la inseguridad. Y creo que ambos grandes retos están relacionados o su posibilidad de salir de ellos están relacionados con una alternativa sostenible de desarrollo. No se genera más empleo solamente con buenas intenciones, no se enfrenta la inseguridad solamente con buenas intenciones. Esto pasa por tener una alternativa de desarrollo, una alternativa poderosa, una alternativa que no tome siglos desarrollar. Esa es la minería. La minería es una industria capaz de generar otras industrias, pero que además, si es que se la hace decididamente, podría implicar el influjo de miles de millones de dólares de inversión, dólares que no solamente deberían ser una atracción solamente para el Estado. Cuando existe inversión, toda la economía se dinamiza, se compra más, se contrata más, la economía empieza a moverse y los niveles de pobreza y de desempleo empiezan a achicarse. ¿Por qué? Porque hay este influjo de dólares. Entonces, creo que eso es imprescindible no perder de vista, no ver a esta mesa de diálogo como la reivindicación de unos pocos contra muchos. Más bien es una oportunidad, creo yo, una oportunidad de sentarse y decir, señores, ustedes, nosotros, todos los ecuatorianos tenemos desafíos en común, vamos adelante a resolverlos mancomunadamente. ¿Cuáles debieran ser los límites en este proceso para no ir a los extremos o no explotación o una explotación racional? Doctora María Eulalia. Creo que los límites, Miguel, tienen que ir por la legalidad y la constitucionalidad y también la racionalidad. Es decir, si es que
o sea, una mesa de diálogo, un proceso como este, no puede ir en contra de lo que la Constitución y las leyes ya han establecido. El artículo 407 de la Constitución claramente establece que los recursos del subsuelo le pertenecen al Estado central y cuya administración también le pertenece al Estado central. No puede ser que ahora nos erosionemos en microestados y que cada uno de estos microestados, haciendo uso de un discurso pro reivindicación, pues decida qué se hace con los recursos que son del Estado. ¿No? Un grupo de ecuatorianos no puede someter el destino de todo el Ecuador. Por supuesto, y bajo ningún punto de vista, queremos una minería a sangre y fuego. Queremos una minería bien hecha, una minería que cumpla con todo lo que se tiene que cumplir a nivel ambiental, a nivel legal, a nivel, por supuesto, social. Pero si es que se está haciendo así las cosas como se las están haciendo, y hay casos maravillosos que poder contar no solo el Ecuador, sino el mundo de cómo se está haciendo la minería responsable en el país. Si es que eso se está haciendo bien, no hay por qué ni cambiar las reglas del juego, ni poner en entredicho, ni mucho menos coartar ese desarrollo que al fin y al cabo es en beneficio de todos los ecuatorianos. Doy la bienvenida al máster Andrés Campaña. Él es analista, es columnista del Telégrafo. ¿Cómo ve este proceso de diálogos con las mesas técnicas a fin de avanzar en el país? Por un lado, reivindicaciones a las que tienen derecho, pero por otro, sin afectar a sectores productivos que le están generando recursos al Ecuador. Muy buen día, Andrés Campaña. Buenos días, Miguel. Un saludo afectuoso para María del Aula. Un saludo también especial para quienes conforman este prestigioso medio de comunicación, como es Radio Democracia, y evidentemente para la audiencia. Un primer elemento que tiene que estar presente es que el diálogo en cualquier circunstancia es saludable. De hecho, recordemos que el presidente de la República, cuando asumió funciones, ofreció un gobierno del encuentro, entendiéndonos todos como ese diálogo entre los distintos sectores de una sociedad diversa y plural como es la sociedad ecuatoriana. Lastimosamente, la falta de diálogo nos llevó a vivir un estallido social a finales del mes de junio, inicios del mes de julio, que para todos pues es de triste recordación. De ese estallido social, evidentemente, ningún sector salió victorioso. Por el contrario, todos como país perdimos. Ahora, un segundo elemento que creo que es importante es que ese diálogo tiene ahora mesas de trabajo y esas mesas de trabajo tienen que dar como resultados concretos políticas públicas. Recordemos que en este diálogo está un sinnúmero importante de organizaciones sociales. Esta es una primera reflexión también que hay que realizarlo. Evidentemente, estas mesas de diálogo están encabezadas por la CONAIE, pero también está presente la FENOCIN y está presente la FEINDI. Y recordemos también que el movimiento indígena, fruto de sus circunstancias, de la precariedad que existe en el sector rural, es un actor legitimado para participar en este diálogo. Recordemos, por ejemplo, algunas cifras que dan cuenta de que el Ecuador, como bien lo señaló María Eulalia, existe un problema estructural que es la falta de empleo. El presidente de la República ha señalado que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen trabajo. Los otros 7 ecuatorianos tienen que ver cómo subsisten, cómo sobreviven en el día a día. Y dentro de esa perspectiva, si nosotros analizamos las cifras en el sector rural, la situación es mucho más compleja. Apenas el 18% tiene trabajo. El 82% de los ecuatorianos en el sector rural, entre ellos mayoritariamente indígenas, no cuenta con fuentes de empleo. De tal forma que el grupo está legitimado para participar. Sin embargo, yo también creo de que es un actor importante, fundamental en este proceso, pero el diálogo tiene que convocar a la sociedad en su conjunto. Mucho más cuando en estas mesas de diálogo se están topando temas que atraviesan incluso una reflexión sobre el modelo de desarrollo que nos estamos planteando como país. Retomando el tema de las mesas de diálogo, se han instalado 10 mesas de diálogo. De esas 10 mesas de diálogo, 7 ya han avanzado en el trabajo ya específico. Sin embargo, también una primera alerta que el Ecuador tiene que conocer es que de esas primeras 3 mesas, solamente la mesa referente a banca pública tiene resultados concretos.
La mesa de subsidios a los combustibles todavía está a la espera de informes técnicos. La mesa de fijación de precios, no ha habido consenso acerca de la fijación de los 54 productos que estaban solicitándose se fije precios. Y hoy estamos analizando pues la cuarta mesa, que es precisamente la referente a los recursos naturales no renovables. Dentro de esa perspectiva, pues sí se plantea una profunda reflexión de cuál es el modelo de desarrollo que el Ecuador busca, y en este caso, pues, si es que la minería es precisamente ese modelo de desarrollo que debemos nosotros llegar. Quienes defienden, pues, este tipo de desarrollo, esta actividad económica, señalan unas extraordinarias. Por ejemplo, señalan, y tal vez María Laura me puede corregir con mayores datos técnicos, pero que la minería podría tener ingresos para el Estado ecuatoriano de alrededor de 600.000 millones de dólares. Ahora bien, si uno analiza proyectos importantes, voy a analizar uno de los proyectos más grandes que tiene el Ecuador, que es el proyecto Mirador. En el proyecto Mirador se espera de que durante 30 años, que está la expectativa de la explotación minera, se pueda tener ingresos de 7.000 millones de dólares. Eso significa poco más de 200 millones de dólares al año para el Estado ecuatoriano, un Estado ecuatoriano que necesita cerca de 35.000 millones de dólares para poder estar en funcionamiento y atender las necesidades de la gente. Es decir, pues ya cuando vemos las cifras concretas de lo que produce la actividad minera, nosotros nos vamos a encontrar de que las cifras no son tan pomposas, y evidentemente tampoco nos está analizando los costos que tiene, por ejemplo, para el medio ambiente, para la salud del ser humano. Andrés, con esas consideraciones, ¿usted ve viable que, por un lado, insisto, más allá de las legítimas aspiraciones en este caso del sector indígena, no se afecte, no termine afectando a la explotación racional, apegada a la ley, que respete al medio ambiente? Yo creo que hay que hacer una ponderación, y creo que este debate específico sobre el modelo de desarrollo no solamente involucra al sector indígena, es un sector importante, sin lugar a dudas, pero nos involucra a todos como sociedad. Yo he puesto en contexto algunas de las cifras que señalan cuál va a ser el impacto real de la minería, cuántas fuentes de empleo se van a generar. Por ejemplo, si nosotros analizamos un sector que para nosotros es muy cercano, muy lindo de visitar, que es la región del Chocó andino, nosotros nos vamos a encontrar de que ahí existen 12 concesiones mineras. En este momento están en proceso 6 concesiones más, 0.8% de ingresos, 0.4% de creación de fuentes de empleo, nulo, versus lo que se puede establecer como actividades económicas alternativas. Y aquí yo quiero hacer énfasis. Existen alternativas a la minería, como por ejemplo el turismo ya sea agroecológico o el turismo incluso de 5 estrellas. También existen alternativas como la agricultura orgánica. Y para dar algunos ejemplos de lo que no se habla cuando se menciona el tema de la minería, solamente en la región del Chocó andino existen más de 1.000 especies de plantas. Estamos hablando de una región que tiene 17.000 hectáreas. Estamos hablando también de 640 especies de ave, 15 especies de mamíferos, 120 especies de anfibios y 90 especies de reptiles. Y es por eso que los internacionales como la UNESCO han decidido declarar a estas zonas como zonas de riqueza biodiversa, precisamente por la cantidad de especies que se encuentran. Esa verdadera riqueza que tiene el Ecuador, y es esa la verdadera riqueza que nosotros podemos hacer uso con mecanismos como el turismo, como la agricultura, y son los modelos de desarrollo que nosotros como país deberíamos apuntalar. María Eulalia Silva, tema de la explotación minera, y se ha hablado también de Quito, sus zonas, ¿en qué condiciones, cómo se viene trabajando de tal manera que no existan visos de irrespeto, sino de respeto a la ley, respeto al medio ambiente, que han sido argumentados desde los sectores sociales y los sectores indígenas del país?
Claro que sí, Miguel, y agradezco la pregunta porque es una oportunidad para poder contestar algunos mitos que circundan alrededor de la minería, pero específicamente alrededor de la consulta popular en la zona de Chocó. Eh, para empezar, creo que hay que despojarse de una idea de que la minería excluye otras actividades. En países con una industria minera desarrollada, la minería bien puede convivir con otras alternativas, por ejemplo, la misma agricultura. Y voy a poner un ejemplo concreto que ya se está realizando aquí en el país, en el sector de Palo Quemado, en Sichos, en Cotopaxi. Existe el proyecto La Plata, un proyecto que pues está avanzando y que a la vez está fortaleciendo las capacidades locales para generar una agricultura de calidad, una agricultura que permita tener productos certificados que puedan ser exportados a países y a mercados muy exigentes. Eso es solamente un ejemplo que corrobora esto. La minería bien puede cohabitar con otras actividades, el turismo, la agricultura orgánica que se ha mencionado, lo uno no excluye lo otro. Obviamente, en la zona del Chocó andino existen varios problemas que no pueden ser atribuidos a la minería industrial. Una de esas es una actividad ilícita de extracción de minerales, es decir, minería ilegal. No nos pongan, por favor, en el mismo saco. La minería industrial es una minería tremendamente controlada, tremendamente regulada y estandarizada. Obviamente hay este azote de la minería ilegal que lamentablemente está generando unos pasivos ambientales enormes y que además de coletazo nos afecta también a la industria responsable, porque en un país donde todavía no se conoce a una industria que es realmente nueva, tiene en operaciones apenas 2 años, se pone en el mismo saco a la minería, cuando no hay ningún punto de coincidencia entre una minería responsable y una actividad ilegal. Por otra parte, en el Chocó andino, existen problemas de saneamiento ambiental. Hay un colector de aguas servidas, me parece que es río arriba, en el río Guayabamba, que ha colapsado y que ha colapsado hace mucho tiempo. Entonces, esos ríos están sirviendo de alguna forma de drenaje de aguas servidas. Entonces, eso también creo que es importante tener en cuenta. En el Chocó andino existe apenas una concesión de minería industrial, una concesión que hoy por hoy está en fase de prospección. La prospección básicamente es una fase muy, muy temprana de la exploración minera en donde los geólogos, los ingenieros en minas hacen una recolección de muestras y mucho de este trabajo se hace en laboratorio. De tal manera que creo que es muy, muy importante establecer esto. El planeta es la casa de todos, no solamente de quienes están en contra de la minería. Los mineros también amamos el planeta y de hecho creo que somos grandes aliados para la conservación en territorio. No existe un proyecto minero industrial que no tenga una legión de ingenieros ambientales. Los planes de manejo ambiental son sumamente estrictos y estos son la base de la licencia ambiental. Y no se hace nada sin tener esa licencia ambiental. De tal manera que creo que es importante y agradezco nuevamente a Miguel este espacio para dar a conocer eso a la población, ¿no? Lamentablemente en este país hemos tenido minería desde hace mucho tiempo, pero una minería que hoy por hoy no representa la minería industrial. Saquémonos de la mente esas imágenes de Buenos Aires o de Yutsupino o las antiguas de Nambija. Eso no es la minería industrial. Minería industrial es minería bien hecha, Fruta del Norte, por ejemplo, en Zamora Chinchipe, un ejemplo en el Ecuador y en el mundo de lo que puede ser una minería industrial, una mina. No puede solucionar todos los problemas del país, pero sin embargo, esa presencia de una sola mina ya ha cambiado el entorno de su cantón de influencia y de su parroquia de influencia. Yansasa,
durante la construcción de Fruta del Norte 2017-2019 fue de los 221 cantones que tiene el país, el cantón donde más creció el empleo formal. Para 2015, el sueldo promedio en ese lugar era de $700. Hoy el sueldo promedio es de $1,400. La minería es un aliado para reducir la pobreza en el país. Y eso se ha visto en economías que están desarrolladas a base de la minería. Canadá y Australia, por ejemplo. Nuestros hermanos chilenos tienen una economía muchísimo más robusta que la nuestra. ¿Por qué? Por minería. Y si es que vamos al lado, al Perú, por ejemplo, en este año ya se ha recuperado de la caída de la pandemia. ¿Por qué? Porque tiene una industria sólida basada en minería. Nosotros nos tomará 3 o 4 años volver a los niveles prepandémicos de crecimiento económico. Andrés Campaña, ¿cómo lograr diferenciar lo de la minería ilegal, efectivamente, que le ha hecho daño precisamente a momentos por oponerse a la minería legal, a la minería industrial, que se someta al ordenamiento jurídico, ha permitido estas acciones de la minería ilegal? Por ello, ¿cómo fortalecer y hacer entender la importancia de este sector en los diálogos entre el sector indígena, diálogos que debieran ser técnicos con el gobierno? En efecto, María Laurlia ha hecho una clasificación importante, una diferenciación en cuanto a la minería. La ley que nosotros tenemos diferencia al menos 5 tipos de minería, en mi criterio. La primera es la minería a gran escala, la segunda, la minería, la mediana y pequeña minería, la famosa minería artesanal. Ojo con la famosa minería artesanal, porque es... si bien el nombre podría sonar a que se tratan de mineros que utilizan batea, las cantidades que son resultado de este tipo de minería realmente es mucho más allá de lo pensado, y evidentemente es una minería que, por ejemplo, según las normas, no requiere de los permisos técnicos. A eso hay que sumar también como una cuarta clasificación la minería pétrea, y una quinta, pues la minería evidentemente ilegal. Entonces, existe esa clasificación, es verdad, hay problemas en cuanto a la conceptualización, en cuanto a la normativa, pero también existen resultados concretos. María hacía una referencia acerca de los proyectos de la gran minería. Yo también al inicio de esta entrevista había mencionado, por ejemplo, el proyecto Mirador, que había señalado que si bien se habla de cifras importantes de recursos, finalmente termina siendo un poco más allá de $200 millones anuales en un estado que como presupuesto tiene 35.000 millones. El proyecto Mirador tiene como efectos colaterales la contaminación de agua de aproximadamente 3 lagunas de San Pablo. Entonces, esos son los resultados concretos. Tiene como resultado los residuos de 5 veces el Panecillo. Esos son resultados concretos. Y frente a eso, la gran pregunta es, ¿se puede iniciar procesos de remediación ambiental, que es de lo que muchas veces se habla, pero que pocas veces se cumple? Y eso estamos hablando precisamente de la minería a gran escala. Ahora, si nosotros hablamos de otro tipo de minerías, evidentemente vamos a estar mucho más complejos, porque para todos no es distante la situación de lo que sucede en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, en donde los problemas sociales como prostitución, como narcotráfico, trata de blancas, etcétera, etcétera, se han incrementado notablemente. Para nosotros tampoco es lejano saber lo que está sucediendo en la provincia de Napo, en donde ríos enteros se han convertido en hoyos profundos para extraer minerales, destruyendo totalmente la naturaleza. Entonces, esos también son los resultados de la minería en el Ecuador. Y evidentemente hay que clasificarlos, hay que conceptualizarlos, hay que procesarlos, pero tanto en la realidad, tanto la gran minería como la minería artesanal, la minería ilegal sobre todo, evidentemente tiene efectos colaterales. Y hay que saber pesar si esos efectos colaterales, incluso si hubiera procesos de remediación ambiental, siguen siendo más importantes que apostar a otras actividades en las cuales, evidentemente, por la riqueza natural, cultural que tiene el Ecuador,
nosotros podríamos apostar a un modelo de desarrollo basado precisamente en el turismo agroecológico o en la agricultura orgánica. Países como Costa Rica son ejemplos a nivel del mundo de cómo han apostado precisamente a este modelo de desarrollo. Señora presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, ¿qué expectativa tiene de estos diálogos a fin de que sea un avance y no un retroceso, que sería grave para el país si es que se analiza desde el punto de vista técnico? Justamente eso, Miguel, que toda la política pública que pueda generarse a raíz de esas mesas de diálogo estén basadas en criterios técnicos, no en criterios políticos, ni tampoco en criterios discrecionales. ¿Qué es ancestralidad? ¿Qué es consulta previa? ¿Qué es una área de protección hídrica? Todos esos conceptos tienen una base técnica que ser solventada para convertirse en política pública, porque finalmente la garantía que podemos tener los ciudadanos de que una norma va a servir para el beneficio de todos es justamente entender que esas normas pueden estar, o esa política pública puede estar basada en criterios técnicos y no en criterios coyunturales y mucho menos políticos. ¿Qué debiera esperarse, Andrés Campaña, de estas mesas técnicas sobre los recursos naturales, sobre el tema de la explotación minera, partiendo siempre de la minería legal, la minería industrial de la que hablamos, y no la que a momentos ha hecho tanto daño, precisamente la explotación irracional de los suelos? Fíjese, querido Miguel, que yo coincido plenamente con María Eulalia. Se necesita criterios técnicos que nos permitan medir cuáles son los costos-beneficios de lo que se está planteando como modelo de desarrollo. Eso es importante. Yo he estado analizando el diálogo desde una perspectiva mucho más amplia de los participantes en las mesas de trabajo. Si ya pues nosotros analizamos el caso específico, a ello hay que sumar evidentemente de que hay derechos de los pueblos y nacionalidades, derechos colectivos reconocidos por la Constitución, como son precisamente la consulta previa, libre e informada. Y sobre ello no hemos topado a lo largo de la entrevista, precisamente porque yo he querido dar una visión mucho más amplia, señalar de que este problema no solamente atraviesa al sector indígena, que está legitimado en participar, que es diverso, que es plural, que está constituido por distintas organizaciones sociales, por la CONAIE, por la FENOCIN, por la FEINE, sino que es un problema de la sociedad en su conjunto. Pero también, si ya nos ponemos en el plano de analizar a las partes que intervienen en este diálogo, no puede dejarse de lado el cumplimiento estricto de la Constitución, de los derechos colectivos reconocidos en tratados internacionales, reconocidos por nuestra misma norma suprema, y en ese sentido, pues también tienen que caminarse procesos como la consulta previa, libre e informada. ¿Qué implica? Esto es importante, lo que decía María Eulalia Silva, Andrés, el tema de la consulta previa, porque a veces se malinterpreta casi como una acción que pudiera cambiar, que pudiera revertir algo que se está desarrollando en el país. Evidentemente, la Constitución de Montecristi introdujo nuevos derechos, nuevos conceptos en este Estado intercultural, plurinacional, en el cual se incorporó como un derecho colectivo de que cuando exista explotación en los territorios que están en donde pertenecen, viven, tienen sus asentamientos los pueblos, nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio, tienen derecho a ser consultados previo a la explotación minera. Y fruto de ese diálogo ya específico con estos pueblos, tiene que tomarse la decisión, tiene que establecerse una política pública. Este es un tema que también merece un profundo debate y un profundo análisis, porque más allá de los argumentos técnicos, también está pues evidentemente el cumplimiento de los derechos de estos sujetos políticos que nuestra norma y estos tratados internacionales los reconocen en el Ecuador.
Bien, yo quiero agradecer la participación en este análisis y dejar sentado este tema, lo importante que constituye que haya la discusión, el análisis en mesas técnicas específicamente, de manera responsable y seria y no con manipulación política, que permita no afectar, por un lado, a la seguridad jurídica y por otro, a un sector en donde hay una enorme riqueza que, por cierto, insistiremos, debe ser explotado de manera responsable, con respeto al medio ambiente, como constituye la industria de la minería, no esa minería ilegal que tanto daño le ha hecho. Muchas gracias a María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, y a Andrés Campaña, analista y columnista del Telégrafo. Muchas gracias, su valioso aporte. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Miguel. Un gusto, Andrés. Buenos días. Muchas gracias, muy amables. Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia. No sin antes decirles, hay una expectativa en el país este lunes en la función judicial en la Corte Nacional de Justicia. Debe conocerse, esa es la previsión del dictamen en apelación por el caso de las presuntas irregularidades en el caso del campo Zingue, en donde ya hubo un primer dictamen condenatorio contra Jorge Glas Espinel y otros exfuncionarios de ese gobierno correísta, en donde hubo actos de corrupción. Se espera la decisión del Tribunal de Apelación. Sin embargo, de cualquier manera, pudiera haber la etapa final, la casación, respecto de este hecho. En la primera instancia hubo dictamen condenatorio. Veamos qué pasa en la apelación. Si Jorge Glas, que sigue soñando por cualquier camino lograr la libertad, pese a 2 sentencias condenatorias que tiene, y ahora la tercera, que va hoy el dictamen de apelación. Veamos qué pasa con la justicia, si actúa en derecho, apegada a la ley, o si se pretende beneficiar presuntamente a quienes han cometido actos de corrupción, el caso de Jorge Glas Espinel. Estaremos pendientes de este dictamen este lunes, que se ha previsto el anuncio. Cerramos la jornada de entrevistas, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana, y les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Poco se habla de impotencia sexual, pero es muy